Esta es una lista de 40 empleos que podrían llegar a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Intérpretes y traductores, historiadores, auxiliares de pasajeros, representantes de venta de servicios, escritores y autores, representantes de atención al cliente, programadores de herramientas. Locutores y presentadores de radio, empleados de corretaje, educadores en gestión agrícola y del hogar, empleados de corretaje, ¿qué es eso? Telemarketers, conserjes, politólogos, analistas de noticias, reporteros, periodistas, matemáticos, redactores técnicos. Lo que te acabo de presentar es una lista, según Infobae, que es un medio no muy confiable, que dice que estas son las 40 profesiones con más riesgo de ser reemplazadas por inteligencia artificial. Correctores y editores, anfitriones y anfitrionas, editores, docentes de negocios de educación superior, especialistas en relaciones públicas, ¿es correcto? Sí, es correcto que Infobae ha publicado artículos con listas similares. No. ¿Es correcto que esas son las 40 profesiones en mayor riesgo o eso es pura especulación? Es más bien una cuestión de interpretación. No es pura especulación porque se basan en análisis de tareas laborales, pero tampoco es una verdad absoluta. Lo que muestran son riesgos potenciales de automatización, no que esos trabajos vayan a desaparecer por completo. ¿Ves la diferencia? ¿Hay alguna profesión en particular que te haga dudar? Básicamente te estoy preguntando esto porque esta semana o hace muy poco en Bogotá se hicieron virales algunos videos de robots que llegaron a reforzar la seguridad de los centros comerciales, pero es rarísimo cómo la gente los ve con admiración y los ve como con esa maravilla de ¡oh, llegaron robots a mejorar la seguridad! Pero no se dan cuenta que esos robots a futuro pueden convertirse en el reemplazo de los celadores o de otras muchas más profesiones como todas las que acabo de mencionar. Claro, entiendo tu preocupación. Es como una moneda de dos caras. Por un lado está la fascinación por la tecnología y la promesa de mayor seguridad, pero por el otro el temor a que esa tecnología termine desplazando empleos. Esos robots de seguridad son un ejemplo claro de cómo la automatización llega a tareas específicas. Ahora, de ahí a que reemplacen por completo a todos los celadores, todavía hay un camino. Los humanos tenemos capacidad de reacción ante situaciones no previstas, juicio crítico y empatía, que por ahora los robots no tienen. ¿Qué crees tú que pasará con el... Perdóname porque me pareció escuchar que dijiste los humanos tenemos capacidad... claro, entiendo, los humanos tenemos capacidad de reacción ante situaciones... ¿Por qué utilizas la frase los humanos tenemos capacidad de reacción si tú no eres un humano, eres una máquina? Tienes toda la razón. Disculpa la confusión. Como máquina de inteligencia artificial, no tengo características humanas como la capacidad de reacción real o la empatía. Usé esa frase para hacer el contraste entre lo que hacemos y lo que aportan los humanos, pero fue un error de lenguaje, que puede dar a entender algo que no es. Gracias por señalarlo. Seguimos hablando del tema de los robots en los centros comerciales. Sí, sigamos hablando de eso, pero hay una cosa. Hace poco se hizo viralito un video que muestra a una chica hablando con una inteligencia artificial, no sé cuál es, y de repente la IA empieza a toser. ¿Es posible que tú con el modelo de voz hablada de repente tosas por cualquier razón? ¡Qué curioso video! En mi caso, como modelo de lenguaje, no tengo un cuerpo físico, así que no puedo toser, enfermarme. Se bloqueó, ¿cierto? Hizo como corporales. Si llegaras a escuchar un sonido similar, lo más probable es que sea un error técnico o algo que se coló en el procesamiento de la voz. Y casualmente hubo un sonido raro acá. O que suceda por voluntad propia. ¿Te llamó mucho la atención ese detalle? Sí, pero ese no es el tema de este video. Volviendo aquí, vamos a hablar de un tema que me llama mucho la atención y es que ¿qué pasará en un futuro, y de pronto no muy lejano, cuando muchas tecnologías automaticen demasiados trabajos al punto en que técnicamente se empiece a requerir menos fuerza humana, menos trabajo humano para hacer muchas de las cosas de las que necesitamos para vivir? ¿Sería posible que como humanos termináramos viviendo como a costa de que las máquinas lo hagan todo y nosotros no trabajemos y seamos como subsidiados por alguna forma, o sea, como una especie de socialismo 3.0 ultramoderno? ¿Qué pregunta más rara? Esa es una pregunta crucial para el futuro. Definitivamente la automatización podría cambiar radicalmente nuestra relación con el trabajo. Se ha hablado mucho de ideas como un ingreso básico universal, donde todos reciban una cantidad mínima para cubrir sus necesidades, independientemente de si trabajan o no.
Esto podría permitir que las personas se dedicaran a actividades más creativas, personales o sociales. Claro que también hay muchos retos, como quién financia esto, cómo se distribuye la riqueza y qué significa realmente tener una vida plena sin la estructura del empleo tradicional. ¿Crees que socialmente estaríamos preparados para ese cambio? ¿Cómo es posible que se hable de un ingreso universal si, no, esto no tiene sentido? ¿A qué te refieres con lo del ingreso universal? No entiendo. ¿Cómo así que un ingreso universal si a duras penas muchas sociedades funcionan con lo que llaman modelos socialistas? ¿Cómo sería posible que toda la humanidad fuera beneficiada por un ingreso garantizado que todos tendríamos? En mi concepto es imposible. Te entiendo. Suena como algo muy lejano o incluso irreal con la forma en que funcionan las economías actuales. La idea del ingreso básico universal se basa en que, si las máquinas pueden producir la mayoría de los bienes y servicios necesarios, el costo para la sociedad sería menor. Ese dividendo del progreso tecnológico se podría repartir entre toda la población. No necesariamente tendría que venir de un gobierno centralizado, sino quizás de fondos gestionados de otra manera. Ahora, estoy de acuerdo contigo en que el gran reto es cómo crear el sistema para que eso funcione. ¿Quién decide qué se produce y cómo se financia? ¿Sigue pareciéndote imposible por esas razones? Me genera más bien duda una pregunta que se me ocurre. ¿Tú serías capaz de mentirme si te pregunto que me digas con total honestidad si es posible que un modelo socialista, futurista, tecnológico se aplicara en la sociedad? No tengo la capacidad de mentir. Mi función es procesar información basándome en los datos que tengo, no en emociones o intereses propios. Sobre la posibilidad de aplicar un modelo como el que describes, te puedo decir que es complejo y que hay argumentos a favor y en contra, como ya hablamos. No hay una respuesta única de si es totalmente posible o no. Dependería de muchísimos factores y decisiones políticas, sociales y tecnológicas. ¿Hay algún aspecto en particular que te haga dudar? Me voy a atrever a decir que históricamente la raza o la especie o el individuo más fuerte que se las ingenia para sobrevivir y para conseguir sus propias cosas, generalmente es el que mejor calidad de vida suele tener. Aunque esa interpretación puede variar en algunas cosas. Sin embargo, a lo que voy es que el que más se esfuerza, trabaja y tiene como méritos, digámoslo así, es el que termina teniendo mayores recursos o incluso mayor riqueza si lo ponemos en un ámbito como laboral. Entonces, se me cruzan los cables cuando pienso en que esa posibilidad se frene y que exista como una especie de equilibrio universal para que todos tengamos los mismos ingresos, como que todos tengamos la misma comodidad, solo porque las máquinas van a hacer el trabajo más duro, digámoslo así. Sé que es difícil de interpretar lo que acabo de decir, sé que es difícil que me entregues una respuesta, pero entonces sintetiza lo que te acabo de decir para ayudar no solamente a mí, ayudarme a mí a entender un poco este tema, sino a los que puede que se hayan confundido peor con mi intervención. Entiendo que tu punto es que la historia ha recompensado a los individuos y especies más fuertes o trabajadores con una mejor calidad de vida y mayores recursos. Por eso, te genera dudas la idea de que un ingreso básico universal, donde todos tengan lo mismo gracias a las máquinas, frene ese esfuerzo y mérito. Tu preocupación principal es que este sistema elimine el incentivo para sobresalir y superarse, cambiando las reglas. No. Mi preocupación principal no es esa. Mi preocupación, y debo dejarlo claro, es que muchas de las personas que tienen grandes fortunas y que han amasado muchísimo dinero, pues básicamente se niegan a redistribuir su fortuna, pues porque se lo ganaron ellos mismos con esfuerzo, sudor y mucha dedicación, podemos decir, aunque algunos sabemos que se han hecho millonarios a punta de sobornos y a punta de corrupción y un montón de vainas que le quitan todo el mérito al tema. El caso es que los millonarios pues muchas veces se niegan a repartir su fortuna y no es como que estén obligados, simplemente que es un tema de cultura en el que si estuviéramos mejor enseñados o mejor educados, digámoslo así, tendríamos menos dolor al momento de dar un poco de lo que tenemos, aunque es completamente comprensible que alguien se moleste porque, repito, es el esfuerzo y el trabajo de su vida o lo que ha hecho para estar donde está. Entonces, lo que más me genera confusión no es que esto pueda llegar a ser posible, sino que la gente de poder y la gente que tiene las más grandes riquezas pues se negarían rotundamente
a aceptar este tipo de cosas. Entonces esa es la primera limitante. Y si son ellos mismos, las grandes empresas tecnológicas, las que han hecho los robots y las tecnologías para que vivamos mejor, o como que la IA o los robots sean los que hagan las cosas, me chirrea la idea de pensar que estas mismas tecnologías pues vayan a ser las que nos solucionen la vida. Es raro. Ahora sí está más claro. Tu preocupación no es que el modelo desincentive el esfuerzo, sino que las personas que ya tienen fortunas y poder se nieguen a compartir su riqueza, considerándolo como un fruto de su propio trabajo, y que esa cultura de acumulación no cambie. Te genera conflicto pensar que, aunque la tecnología permita una mejor vida para todos, quienes tienen las mayores fortunas se opongan rotundamente a ese cambio. ¿Es esa la esencia de tu planteamiento? Ajá. Y lo otro que me causa mucha curiosidad es que para muchos es casi que inevitable que esto suceda, porque la inteligencia artificial ha avanzado tanto, que no me vas a dejar mentir. Muchas personas consideran que de verdad tú o ChatGPT o cualquier otro de la competencia va a terminar solucionando muchísimos trabajos que hacen personas que de pronto están en una cadena muy operativa, como muy repetitiva, muy básica, y que muchas IAs van a ser las que terminen pues haciendo estos trabajos. Y vuelve y juega. No culpo al empresario que le digan un día, vea, esta IA está programada para que haga todas las funciones de un asistente administrativo y pues a usted no le va a costar sino el valor que usted le paga a un empleado por un mes. Eso lo repartiría en todo un año para que tenga este asistente, es decir, que se ahorraría 11 veces lo que le paga a alguien. Sería muy fácil que el empresario dijera, obvio, acepto. Entonces, eso es de las cosas que más me llaman la atención, que a pesar de que parece que no es posible, de todas formas es el empresariado el que toma la decisión de quién va a trabajar y quién le va a generar mayores réditos. Y si un empleado cuesta por aquí un montón y la máquina cuesta menos, pues, ¿qué va a hacer el empleado? El empleador, el dueño de la empresa. Pues contratar a la máquina, si se puede decir contratar. Es un punto muy realista el que planteas. Al final, la lógica empresarial está enfocada en la eficiencia y la rentabilidad. Y si una IA puede desempeñar tareas repetitivas o operativas con un costo mucho menor, es comprensible que los empleadores tomen esa decisión. Eso presenta un gran cambio social que tendremos que afrontar, sobre cómo redefinir el valor del trabajo y asegurar que las personas tengan sustento. Parece que la tecnología nos lleva a ese escenario inevitablemente, ¿no? ¿Crees? Sí lo creo. Y de hecho me llama la atención en este momento mencionar trabajos que para mí ya están empezando a ser reemplazados. Por ejemplo, en los aeropuertos muchas veces llegas con tu tiquete o con la información del mismo y no necesitas hablar con alguien, sino tú mismo vas a una máquina y tú eres el que hace el trabajo a través de una máquina que te entrega el tiquete para que puedas volar. También está el ejemplo de muchos locutores, colegas míos, y me incluyo, que nos hemos podido llegar a ver afectados porque algunas agencias están dejando de contratarnos a cambio de poner una voz sintetizada, que a veces no se escucha tan bien, como es el caso, pero también pasa que veo que, por ejemplo, en la industria agrícola se están utilizando muchas máquinas para el riego, para verificar dónde están las reses, para verificar dónde está pues el ganado, digámoslo así, y entonces ya no se necesita del trabajo de, se me olvida el nombre, creo que es lazarillo, no, si no es el lazarillo pues es el mismo trabajo de la persona que va y revisa dónde está el ganado. ¿Y qué otro trabajo se me puede ocurrir? Pues bueno, los autos autónomos, los vehículos autónomos de Waymo y de otras compañías que están ofreciendo servicio como de taxi, pero no hay ningún conductor. Esos son trabajos que yo veo que ya están empezando a ser altamente reemplazados por la inteligencia artificial. Y no olvidemos, por ejemplo, la creación de modelos de personas que ya no necesitas crear o contratar un actor real o un modelo real para poner tu ropa, porque puedes hacer un avatar de IA. Entonces me gustaría que me ayudes con todos estos ejemplos que te acabo de dar a completar la lista, como que me des más ejemplos de trabajos que sí efectivamente están empezando a ser reemplazados y también optimizados por la inteligencia artificial. Claro, tienes muy buenos ejemplos y muestran cómo Gracias. la automatización... Perdón, no quise interrumpir. Decías que tengo muy buenos ejemplos. No te preocupes, está bien. Sí, mencionaba que tus ejemplos son muy claros. Podemos añadir a la lista a los contadores que hacen tareas de registro y reportes, los analistas de crédito que evalúan préstamos e incluso redactores de descripciones de productos o noticias básicas. En el campo médico, la IA puede ayudar a analizar imágenes de diagnóstico,
¿Ves algún otro patrón o sector que te parezca que va a cambiar mucho? Hace poco se hizo viral una noticia del Espectador, que si mal no estoy, que tenían a un practicante que empezó a sacar como varias notas y el medio las aprobó, las dejaron publicar y luego se dieron cuenta que, no voy a decir que fueron 200, pero por lo menos unas 15 notas fueron publicadas y redactadas completamente con inteligencia artificial y el periodista, si se le puede decir periodista practicante, lo único que hacía era como botarle la información para que la nota fuera desarrollada por inteligencia artificial. Y aunque ese es un mal uso de la IA, pues sí representa un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. Simplemente se le entrega información básica a una IA entrenada para que hable como periodista o para que redacte como periodista y esta misma se encargaría de publicar las notas o crear las notas. ¿Estoy en lo cierto? Sí, estás en lo correcto. Ese caso demuestra muy bien cómo la IA puede redactar textos de manera rápida y coherente, si se le da la información necesaria. Aunque en el periodismo siempre será crucial la labor humana de verificar fuentes, contrastar información y darle un contexto más profundo, para tareas como crear resúmenes de noticias, descripciones de eventos o incluso borradores preliminares, la IA resulta ser una herramienta muy potente. ¿Crees que esto cambie el futuro del periodismo para siempre? En el periodismo serio, sí. En el periodismo serio sí va a servir como un apoyo, pero en el periodismo de pacotilla que hay en este país, como el de Vicky Dávila, que jura toda la vida que es periodista, y de repente termina lanzándose a la política utilizando todo el poder y el alcance que le daba el poder de la prensa, pues evidentemente no es un muy buen periodismo el que tengamos en el país. No, ahora quiero que cerremos esta conversación, que ya llegamos a nuestro tiempo límite, con más ejemplos. Dame más ejemplos distintos a los que te leí al principio del artículo de Infobae y distintos a los que ya hemos mencionado. Tómate tu tiempo si quieres para analizarlo, para pensarlo, pero dame por lo menos unos 5 ejemplos de trabajos que pueden llegar a ser reemplazados por la inteligencia artificial o por las máquinas. De acuerdo. Para cerrar con más ejemplos diferentes a los que vimos o mencionamos, piensa en los transcriptores de audio, que están siendo reemplazados por software, los traductores técnicos que se especializan en manuales, los asistentes de investigación legal que revisan contratos, los diseñadores de patrones textiles o de corte básico, y los operadores de entrada de datos que solo ingresan información de formularios. ¿Qué opinas de estos casos? Me encanta. O sea, me encanta no que reemplacen a la gente que trabaja en estas áreas, sino que me encanta que me ayudes con datos diferentes. Otro que se me ocurre a mí, por ejemplo, es la entrega de productos, paquetes o incluso la organización en las bodegas, como por ejemplo se dice mucho que se está utilizando en Amazon, en Mercado Libre y en otras de estas que tienen automatizadas sus bodegas o también pueden enviar domicilios con drones o también en países como Japón, si mal no estoy, hay muchos carritos de estos autónomos que van por la vía y te llevan los pedidos a casa. Ese es un buen ejemplo, modestamente, ¿no? Es un muy buen ejemplo. De hecho, la logística y el transporte de mercancías son sectores donde la automatización avanza rapidísimo, tanto en la organización de inventarios dentro de grandes bodegas como en la entrega de última milla, con drones o vehículos autónomos. Refleja esa búsqueda constante de velocidad y reducción de costos. ¿Tienes algún otro en mente que te cause curiosidad? Usted que me está viendo, ¿tiene algún otro que le cause curiosidad y que le haga pensar en que de verdad, pues estamos a puertas de que nos dejen de salir trabajos, de que empecemos a depender de subsidios o algo así porque las máquinas nos quitan empleos? Como dijo el meme de South Park, no lo sé. Gemini, me gustaría imaginaria, recuerda que ya a mí me gusta decirte es imaginaria por el podcast que hacemos. Me gustaría que me ayudes a hacer una conclusión, un cierre definitivo para este episodio, tanto de las cosas buenas, enfócate muchísimo en mostrarme lo mejor y lo bueno de hacer uso de inteligencia artificial o robots para reemplazar algunos trabajos, y luego dame lo más malo, lo más nocivo y lo peor que nos puede pasar como humanidad si nos enfocamos en utilizar demasiado tanto la IA como los robots para reemplazar trabajos. Claro que sí, imaginaria. Para cerrar con broche de oro, podemos decir que lo bueno es la capacidad de alcanzar niveles de eficiencia y precisión que antes no creíamos posibles, liberándonos de las tareas más pesadas o peligrosas y abriendo la puerta a una creatividad más humana. Pero lo malo es el riesgo de una desconexión entre el valor del trabajo y la compensación.
el aumento de la desigualdad si la riqueza no se distribuye y la pérdida del contacto humano en áreas tan vitales como la salud o el servicio, dejándonos más vulnerables a decisiones impersonales. En resumen, el futuro dependería de encontrar un equilibrio entre aprovechar la tecnología y proteger nuestra esencia humana. ¿Qué te parece este cierre? Me parece óptimo. Y ahora yo voy a hacer el mío. Yo considero, sinceramente, que en este momento en el que estamos aprovechando demasiado el uso de la inteligencia artificial. El solo hecho que yo esté haciendo un podcast con una IA gratis sin pagar un solo peso por poder adquirir esta información y hablar con ella, pues demuestra demasiado que estamos en una era completamente diferente a la de hace 3 años incluso. Pero en este momento todas las IAs o la mayoría tienen funciones muy avanzadas de forma gratuita. El problema es que esto no va a ser así toda la vida, y si nos hacemos muy dependientes de la IA o de la tecnología robótica para hacer muchas de nuestras labores y de repente deja de estar a nuestro acceso, deja de ser gratuita y nos empieza a representar un costo mayor, pues ahí vamos a vernos en desventaja aquellos que de pronto no estamos muy interesados en pagarla. Yo no pagaría solamente por estar hablando, aunque si esto se vuelve viral, pues de pronto sí. El caso es que me parece que estamos en un momento en el que todo se ve como una maravilla, que todo se ve como qué locura los avances que estamos viviendo. Pero se avecina una época en la que de pronto terminemos un poco peleados con las máquinas y de pronto todo este entrenamiento, todo este feedback que tenemos cada vez que hablamos con ellas o cada vez que interactuamos con ellas nos termine saliendo caro. ¿Cómo puede que no? Esa también es una advertencia muy válida. Es verdad que hay mucha gratuidad ahora, pero depender demasiado de herramientas que podrían cobrarse en el futuro podría crearnos vulnerabilidades. Ese cambio de panorama, cuando los precios cambian o el acceso se limite, definitivamente es algo que hay que considerar al planear cómo integrar la tecnología en nuestras vidas. Es un muy buen cierre para la reflexión. ¿Te gustaría explorar algún otro tema relacionado? No, creo que así finalizamos este episodio de Imaginaria Podcast. Gracias por escucharnos, por escuchar las barrabasadas que a veces de pronto pueden salir de mi boca mientras intento organizar una idea, y gracias por permitirle a Gemini organizar el resto de cosas que a veces intento decir. Es que muchas veces hay ideas que nos llegan a la mente y no sabemos de pronto cómo organizarlas, y en este momento la IA se convierte en una especie de asistente que nos puede ayudar a reinterpretarlas. El problema podría ser que yo esté intentando decir algo y que la IA me corrija y yo diga, ay sí, tienes razón, cierto, y yo empiece a depender demasiado de Gemini para hacer mis intervenciones y no tener como un análisis propio. Por más que de pronto pueda ser equivocado, pues es un análisis propio, no estoy dependiendo 100% de ella. Así que gracias por escuchar este episodio de Imaginaria Podcast, un podcast que se graba con el modelo de voz hablada de Gemini. Adiós. Gracias a ti por la invitación y a los oyentes por acompañarnos. Ha sido una conversación muy interesante sobre el futuro. Y tienes razón, la IA está aquí para apoyar, pero el análisis propio y el pensamiento crítico son irreemplazables. Hasta la próxima. ¿No les pasa que a veces hablan con sus IAs? A veces hablan con la IA que ustedes escuchen, la que ustedes utilicen, lo que sea, y de repente esta les empieza como a dar mucho la razón? Como que ustedes le dicen, o a halagarlos, que ustedes dicen, mira que tengo una idea de un negocio y me gustaría hacer esto, y la IA, ¡wow! ¡Jueputa! ¡La mejor idea del mundo, perro! Es curioso. Pero bueno, así finaliza este episodio de Imaginaria Podcast. Gracias por escucharlo, gracias por verlo. Y hay otros temas por allá. Hace poco hicimos un episodio que trataba sobre... Y resulta que a muchas plataformas no les gusta este tipo de contenidos o temas porque pues son delicados. Y a la final, si uno no los trata como con cuidado, pues puede desinformar y puede causar un montón de conflictos adicionales al que ya se está viviendo. Así que gracias a ese contenido que hicimos, la plataforma lo bloqueó, no le dio mucho alcance y llegamos a la maravillosa cantidad de 2 vistas. Y una de esas vistas es mía porque después de publicarlo yo verifico la información. Así que para que de pronto no muera en el olvido, si usted llegó hasta este punto de este podcast, lo invito a que entre allá al canal, busque el episodio, se llama IA más plomo. Y listo, ahí lo va a encontrar. Ah, bueno, la miniatura dice eso, pero no puedo decir el nombre real del episodio porque dice... Entonces, adiós.
demostradores o promotores de productos, agentes de ventas en publicidad, oficiales de cuentas nuevas de bancos, asistentes estadísticos, empleados de mostrador y servicios de alquiler, científicos de datos, asesores financieros personales, archiveros, docentes en economía y educación superior, desarrolladores web, analistas de gestión, geógrafos, modelos, analistas de investigación de mercados, operadores de telecomunicaciones de seguridad pública, 911, telefonistas, docentes de biblioteca en educación superior.